Muy buenas frikis, bienvenidos un día más al canal y en esta ocasión os traigo el tutorial de cómo cambiar la batería al DualShock V2 de la PlayStation 4. Si tenéis un mando como el mío, un mando de PlayStation 4 que ya no acumula carga, que ya no carga nada y no podéis jugar ni pegarle fuego en las partidas que queráis a la Play 4, si esto es una dificultad para vosotros, estad atentos porque este es un tutorial muy sencillo para que podáis hacerlo vosotros en vuestra casa y revivir el mando de la Play 4. Necesitaremos una batería como esta. En esta ocasión estoy gastando una batería de un mando que tenía yo que estoy reciclando, pero bueno, sería cuestión de comprar una nueva. Tiene que ser con el conector fino. Hay una versión de conector grueso que sería para la versión V1 y para la versión V2 sería el conector fino. Muy bien, ¿y cómo diferenciamos la versión V1 de la versión V2 para a la hora de saber qué mando es el que tenemos? Pues en la versión V1 eso sería un mando normal y la versión V2 tiene una característica de diferencia que sería la lucecita que sale en el táctil del panel central. Una lucecita que sale en una raya, esta lucecita violeta o azulada, nos indicaría que es en la versión V2, o mejor dicho, solo está en esta versión. Bueno, vamos al lío. La tornillería que vamos a trabajar es la 00. Así que buscamos un destornillador para este tipo de tornillo y desatornillamos los 4 tornillos traseros que están en las dos partes superiores traseras y en las dos partes inferiores traseras. Vamos desarmándolo. Una vez tenemos desatornillados todas las partes, todos los tornillos, los 4, que se ven a simple vista, no hay ninguna tapa ni nada así, con una herramienta plástica iríamos desencajando la carcasa. Poco a poco, sin miedo. Si es la primera vez que lo hacéis, no os asustéis porque os vais a encontrar muchísima suciedad, ¿vale? También del mismo modo, si hace resistencia, no tengáis miedo, no se va a partir. Lo que sí tenéis que tener muy presente es que una vez desencajado tenéis que quitar la tapa de abajo arriba, No lo hagáis en modo libro, sino hacia arriba porque este flex podría partirse. Así que lo desconectamos, el flex, y ya podemos trabajar tranquilamente sin ninguna molestia. Lo primero que tendríamos que hacer y a lo que hemos venido sería desconectar la batería. Buscaríamos el punto de conexión y desconectaríamos. Es un enchufito, así que va a ser muy sencillo, simplemente incluso con las uñas vamos a poder hacerlo. Vale, ya la tenemos quitada y buscamos la nueva batería para colocarla. Hay que buscar la posición, lo colocamos y clic, listo. Muy bien, ahora tendríamos que encajarla en la plataforma que lleva el mando para que no nos baile, los cablecitos en los enganches de seguridad y listo. El proceso a la inversa, una vez ya tenemos la batería puesta en la carcasa, sería cuestión de enganchar otra vez el flex del sistema luminoso del mando. Así que esto es un poquito engorrosito, pero es muy sencillo. Y luego la parte más dificultosa quizá es volverlo a encajar, volver a hacer que haga clic todas las partes. Así que vamos con cuidado, poquito a poco, un poquito de paciencia, pero bueno, tiene que salir, tampoco es nada difícil. En este caso, una vez ya hecho, pondríamos los tornillos. Lo mismo, poner la tornillería, pues bueno, un poco a vuestro gusto. Yo suelo hacerlo de esta forma, pero que da igual que pongas uno que el otro. Lo que sí, mi consejo, nunca apretéis demasiado, siempre un poquito y luego ya reapretáis. Por si acaso no han entrado bien las piezas, no forcemos. Vale. Esto es un poquito, pues bueno, un poquito entretenido, pero la verdad que es muy sencillo, que lo vais a poder hacer todos y que de vez en cuando hace falta porque es que se hace muy pesado el tema de estar conectado con el cable de alimentación a la PlayStation. Como veis, ya ilumina, ya funciona, está todo en orden, pero no os olvidéis antes de empezar a jugar hacer una buena carga, poner el mando a cargar, le ponéis el conector USB y que cargue antes de jugar, por favor, porque así le alargaremos la vida a la batería. Así que bueno, ya tenemos mando nuevo, podemos disfrutar de muchas horas de juego y como veis ha sido económico y muy rápido. No olvidéis suscribiros y como siempre nos vemos pronto.